Hola, este es la opción 7 sobre modelos supervisados. Em, Trata principalmente sobre árboles de decisión. Ahí vamos a tener un repaso y también sobre naive Bayes. También vamos a tener un repaso y luego ejercicios. Entonces, la estructura de este auxiliar, que va a ser, al parecer, la estructura para los siguientes auxiliares también, es, como mostré acá, un repaso de lo visto en cátedra y luego ejercicios o códigos dependiendo de la materia. En este caso van a ser unos ejercicios de desarrollo, no los vamos a ver todos por tiempo, pero van a quedar en la pauta. Em, y también va a haber un pequeño código para mostrar cómo aplicar estos modelos, ya tanto sin tanto entender, pero aprender a ocuparlo, que es lo que uno hace cuando desarrolla alguna solución para algo o llama en la vida real. Entonces partamos, voy a partir al tiro desde la pauta, ya que acá está el repaso y también están las respuestas. Pero en un curso están ambas, pauta y respuesta. Ya partamos. Entonces partamos con los árboles de decisión. Como ustedes sabrán, los árboles lo que hacen es que, dado un conjunto total de datos, se aplican ciertas reglas y obtenemos eh, subgrupos de los datos totales. Ahora, eso sería ya lo que es una ramificación o un árbol de decisión con las reglas y toda la estructura, pero nosotros también tenemos que añadir cierta optimización o ciertas métricas para que este árbol divida y ponga sus reglas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque si simplemente hacemos un árbol al azar, vamos a tener un árbol perfecto, pero los subgrupos que se forman, los nodos, no van a ser óptimos para el problema que queremos resolver. En este caso, clasificación. En clasificación se quiere que los nodos sean lo más puro posible. O sea, em, que cada nodo ojalá tenga solamente una clase. Por ejemplo, si estuviéramos clasificando entre dos clases, ojalá cada nodo, no importa que hayan 10 nodos, 5 4 pero cada nodo tuviera una clase. ¿Por qué? Porque básicamente esto es seccionar como los distintos dominios de entrada o de los datos y, y mostrar que dentro de cierto rango tenemos una clase. Entonces, como segmentar el espacio. Eh, bueno, quizás con un ejemplo se pueda entender más. Entonces, acá tenemos una base de datos de clientes, donde se puede ver la ID, el género, el tipo de auto, la talla de polera, las clases. Em, bueno, esta clase está de forma genérica, como pueden ver, pero para el caso quizá es hasta mejor que sea genérica porque podría ser cualquier columna la que realmente queremos aprender a clasificar. Lo importante es que nuestros nodos sean puros en cuanto a esta clase. Entonces, veamos un ejemplo. Si es que hiciéramos un árbol en cuanto al género, acá yes sería male, o sea, la M, y no sería la F, o sea, female. Podemos ver que si hacemos un árbol con género, una vez que recibimos una entrada que es un hombre, diríamos que probablemente es de clase C0, y si es una mujer, probablemente diríamos que es de clase C1. Eh, es una forma de clasificar, este sería un clasificador válido, pero quizá el error sería muy grande, porque si lo hiciéramos solamente con esto, igual siempre tendríamos una probabilidad de error de quizá el 40% de los datos, y además que los datos de testeo siempre varían un poco los de entrenamiento, así que podría ser hasta más. Por otro lado, si usiéramos un árbol en base al tipo de auto, acá
quedan más disparejos los nodos, y es lo ideal, lo que se quiere. Un buen ejemplo de cómo entender esto es el peor y el mejor caso. El peor caso, por ejemplo, si es que gender estuviera aún peor y fuera 5 y 5, yo hubiera hecho un árbol con ramificaciones para luego de cuando llego a cada nodo, igual sería la probabilidad 50 y 50, entonces no podría hacer mucho. Igual sería como una especie de tirar la moneda que haría en lo mismo que ya tenía la tabla. El mejor de los casos es, por ejemplo, a Sport, que tengo acá, que es, si hacemos la separación del dataset en una ramificación que tenga que ver con el tipo de árbol, vamos a ver que Sport, o sea, un auto deportivo, em, siempre fueron clase C0. Entonces, si me llega em, un nuevo dato que dice que es Sport, le voy a dar la clase C0 y voy a tener probablemente un error muy bajo de los datos de test, suponiendo que son distintos a estos datos de acá. Y eso es lo que siempre se quiere. Lo que siempre se quiere es que con solamente las reglas ya llegue a un conjunto donde puedo asumir que sé cuál es la clase. Y de hecho, esa es la gracia, que con ciertas reglas llego a una clase. Y por otro lado, un caso especial, si se quiere decir, es el Customer ID, o sea, el ID de la tabla, que si uno quisiera estudiar los conjuntos, también diría que es como perfecto porque para cada uno de los valores del ID va a tener solamente un dato y va a saber qué clase es, pero el problema es que está aprendiendo los datos de memoria, no se está entendiendo. Y para los datos de test va a ser bueno, pero para allá no podría ser, o sea, para los datos de train sería bueno, pero para los datos de test, o sea, para nuevos datos, este modelo no serviría para nada. Sobre todo que ni siquiera tendrían los ID, los nuevos ID. O, por ejemplo, si un dato le cambia el ID, también cambiaría su clase, el modelo lo vería distinto. Bueno, por eso en todos los modelos de Machine Learning se le sacan columnas que sean como el ID que no sirven, a no ser que fuera en datos de serie de tiempo, donde el ID al final es un tiempo y es una información muy relevante. Pero en este caso, datos estructurados, donde no son serie de tiempo y el ID no marca nada, eh, no es bueno. No se podría ocupar para un modelo. Criterios de impureza, ya que estamos hablando de pureza de los nodos, tenemos la entropía, el índice Gini, el error de mal clasificación o el error de clasificación. Estos tres índices tienen en común que menor es mejor. O sea, por ejemplo, cuando yo dije que este es un ejemplo de clasificación binaria. Entonces, P sería probabilidad de una de las clases y 1 menos P sería de la otra, por eso esto es simétrico. Em, bueno, y cuando las probabilidades son iguales, porque P y 1 menos P son 0,5, encuentra un máximo, tanto la entropía como el índice de Gini y error de clasificación. En, en cambio, cuando es muy disparejo, o sea, si tuviéramos un nodo donde solamente tenemos clases de un tipo, una sería 1, la otra sería 0, y el error sería mínimo, que es lo que uno quiere. Entonces, estas fórmulas son, por ejemplo, 1 menos la sumatoria, y para cada clase se ve la probabilidad de tipo frecuentista, o sea, casos favorables partido en casos totales, elevado al cuadrado, perdón. Se suman todos estos cuadrados y después uno se resta a toda esta suma. Y para todos los casos es la misma probabilidad. O sea, acá se calcularía un índice Gini, que de hecho sería 1 menos 6 partido en 10 al cuadrado, menos 4 partido en 10 al cuadrado. Espero se entienda que recorrí cada clase, primero 6, y la probabilidad de 6 es 6 partido en 10, y la probabilidad de 4 es 4 partido en 10 por la cantidad de datos acá. Acá también se puede calcular el índice Gini,
Y después lo que uno haría es eh, ponderarlos, porque no me sirve tener un nodo con un muy buen índice, pero que tenga muy pocos datos. Es importante, entonces se ponderan, y cómo se ponderan es la típica sopa ponderada, y es por la cantidad de datos. Acá hay 10 y acá hay 10, así que va a ser 10 partido en 20 por este Gini, más 10 partido en 20 por este Gini, pero al final va a quedar igual porque estos Gini al parecer son iguales. Pero en este caso, por ejemplo, este sería 4 partidos en 20, 8 partidos en 20 y 8 partidos en 20 de nuevo. Entonces ponderarían distintos estos nodos. Bueno, y este Gini, si ya se dieron cuenta, sería 1, porque, o sea, perdón, sería 0, que es lo ideal. Y cuando se consigue el Gini igual a 0, ya lo había dicho, pero el caso óptimo es cuando una probabilidad es 1 y las otras son 0. Entonces, porque tenemos solamente de una clase, entonces como tenemos solamente una clase, la probabilidad de 1 de obtener esa clase, entonces 1 al cuadrado, entonces 1 menos 1 al cuadrado, 0. Entropía es básicamente lo mismo porque se ocupa la misma probabilidad, la fórmula es distinta, pero la probabilidad es la misma que estábamos hablando. Em, y error de clasificación es también la misma probabilidad, la fórmula es distinta, pero creo que con el índice Gini se entendió, aunque sea un poco, la idea. Criterio de selección, bueno, se elige una división si esta maximiza la ganancia de la información. ¿Y cómo se calcula la ganancia de la información? Supongamos que se evalúa dividir entonces un nodo P en K nuevos nodos. Entonces lo que se hace es el criterio de impureza que ya se tenía, menos la ponderación de la que estábamos hablando antes por cada criterio de impureza de los nuevos nodos. Y ahí se va a tener una resta que va a indicar qué tanto aporta este nuevo nivel o esta nueva separación. Bueno, entonces este es el número de elementos por cada nodo. K eran todos los nuevos nodos que salen. N es el total, o sea, la cantidad de elementos de P, que era el nodo antiguo o el padre, si se puede llamar. Con Naive Bayes es un tema totalmente distinto. Este es un clasificador en base a probabilidades. Si se acuerdan de probabilidades condicionales, bueno, quizás el colegio, quizás el ramo de probabilidad y estadística, uno puede calcular probabilidades, valga la redundancia, condicionales, dado ciertas fórmulas. Una muy conocida es el teorema de Bayes, que nos permite obtener una probabilidad condicional en base a otra probabilidad condicional, que muchas veces es más fácil conseguir esta. Em, bueno, y este clasificador, ¿cómo lo ocupa? Lo ocupa de una forma muy intuitiva de la que uno lo piensa, pero no lo resuelve, que es cuál es la probabilidad de que mi salida sea cierta clase 0, por ejemplo, dada cierta entrada. Que esto lo hacen muchos modelos, pero no con probabilidades. Pero esa es la idea, recibimos cierta cantidad de entradas y queremos saber cuál es nuestra clase. Eso es un clasificador. Pero acá vemos cuál es la probabilidad para cada una de las clases y nos quedamos con la mayor. Entonces, por ejemplo, solo por ejemplo, si la entrada es M, Sport y Large, yo digo cuál es la probabilidad de que o sea, mi salida sea C0 si es que las entradas son, no me acuerdo si dije M Sport Large. Y después calculo cuál es la probabilidad de que C sea igual a, o sea, de que I sea igual a la clase 1 con lo mismo, M Sport Large. Y la que sea mayor es la que, bueno, mi modelo de probabilidades me entrega, que sea mayor. Y es la que al final se pone como la clase y el clasificador. Bueno, entonces démosle con algunos ejercicios. Vamos con los ejercicios de reglas de decisión. Creo que voy a hacer la P1 de cada uno, como está la pauta, y como igual se parecen, para que dé el tiempo voy a hacer eso, y cualquier cosa está al foro. Entonces calcule el índice Gini para el total de los datos. O sea, no se ha particionado nada,
Y tenemos que por casos favorables partido de casos totales, tenemos que justo la mitad son clase 1, la otra mitad son clase 0. Entonces ambos van a ser, bueno, ambos van a ser 10 partidos en 20, pero al final es 0,5. Y le pongo un 2 porque es dos veces lo mismo. Por cada clase tenemos la misma probabilidad en este caso. Y da el índice Gini, que es el peor de los casos que uno puede tener cuando todo es equiprobable. Bueno, para dos variables este es el peor valor, para tres no estoy seguro porque esto sería un tercio. Eh, Creo que sería como 7 partidos 9, no, no estoy seguro. Eh, bueno, pero ahí lo podemos corroborar. Lo importante es que en este caso estamos en un caso súper desfavorable donde básicamente tenemos que tirar buena moneda porque si tenemos solamente esta columna no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría si ocupáramos Customer ID? Bueno, Customer ID sería un caso ideal, pero no sirve. Se obtiene un Gini cero, como ya lo habíamos visto antes, porque para cada uno de estos valores se obtiene un Gini cero y después el ponderado también va a ser cero, porque en este se tiene exactamente que la clase es 0 con probabilidad 1, entonces cuando tenemos una probabilidad 1 el Gini es 0, por la fórmula. Calcula el índice Gini para la columna gender. Eh, ya, entonces para mail tenemos que es 1 menos y las probabilidades al cuadrado sumadas para después restarse a 1. Y estas probabilidades son 0,4 y 0,6 porque eran 4 y 6 las cantidades y ambas sumaban 10, entonces dan esas probabilidades. Y para female era exactamente lo mismo, así que no la repetí. Y después se pondrán de la forma que habíamos hablado, cada conjunto tenía 10, así que cada uno se pondrá como por 0,5 y me da ese Gini. Uno más complejo, bueno, solamente voy a visualizar lo que acabamos de ver es esto acá. En lo que yo había dicho que este es 6 partido en 10, este es 4 partido en 10, y acá también son 10, entonces 4 partido en 10, 6 partido en 10, y esas son las probabilidades. Y para cada nodo se calcula un Gini. Y después cuando se ponderan, cada uno se ponderaba con 0,5 porque ambas tenían la misma cantidad. Y la ponderación es como la cantidad de esto, partido de la cantidad totales, por este Gini. Y acá lo mismo, la cantidad de estos partido con las cantidades totales por el Gini este. Em, bueno, entonces ahora vamos con uno que es un poco más complejo, que es shirt size, que era la talla de polera. Entonces, solamente multi-way split es porque hay más valores únicos. Como pueden ver, está small, medium, large, extra large. Esto sería que partimos el dataset que tenemos, todos los datos, en un conjunto que sea todos los que son small, otro conjunto que son todos los medium, todos los large, todos los extra large. Y ahora vamos a ver cuáles son de Gini para ver si es que sería una buena partición y, y si se sacaría suficiente información. Entonces acá teníamos 3 en la clase, en una clase de 5 porque hay 5 elementos small, acá hay 7 elementos medium, 4 elementos large, 4 elementos extra large, y, y acá se puede ver cuánto hay de cada clase. Eh, no importa cuánto hay de la C1 y cuánto hay de la C2, lo importante es cuánto hay de cada clase. Como habrán notado, acá realmente no importa cuál es de cuál, acá tampoco, es solamente una sumatoria. Eh, bueno, y acá se pueden tener todos los resultados. Para large y extra large se puede ver que eran conjuntos 50 y 50, o sea que terminamos en un conjunto donde no podíamos, igual teníamos que adivinar, porque teníamos la misma cantidad de unos que de otros, entonces hicimos esa regla de separación para nada en estos dos casos. Y en los otros casos hay una cierta separación, pero tampoco es tanto. Así que, aunque es una separación grande, porque serían 4 conjuntos, ninguno muestra un buen,
número Gini. De hecho, una vez que los promediamos, bastante malos, sabiendo que el máximo podía ser 0,5. Mm, eh, bueno, solamente voy a subir para que se entienda lo que estábamos haciendo. Ah, bueno, tenía esta misma tabla más abajo. Entonces estábamos dividiendo por esto. Entonces en small teníamos 3 que eran C0 y teníamos 2 que eran C1. Por eso habían 5. Y por eso las probabilidades son 3 partido en 5 y 2 partido en 5. En medium eran 3 y 4, creo. 3 C0 y 4 en C1. Entonces serían 3 partidos en 7 y 4 partidos en 7. Al final esto hay que imaginarlo como solamente probabilidades frecuentistas de cada nodo. Bueno, y después se ponderaban, eran 20 datos totales, habían 5 small, 5 medium, 4 large, 4 extra large, y su ponderación era por los 20, que son los datos totales, y cada uno con su Gini. Y ahí da el Gini. ¿Cuál de los siguientes atributos es mejor para hacer un árbol de decisión? Gender, sheet size o card type. Bueno, card type no calculamos el Gini, pero visualmente se veía que era muchísimo mejor que gender, y gender lo calculamos, y gender de hecho gender había sido mejor que sheet size. Entonces, podrían calcularlo para hacer el ejercicio matemático. Total, ya está visualizado acá como son los nodos. Entonces, por ejemplo, el Gini del primero sería 1 menos 1 partido en 4 al cuadrado, menos 3 partido en 4 al cuadrado. Ese sería el primer Gini. Entonces el segundo es, bueno, el segundo de hecho es 0, porque una de estas probabilidades es 1. Entonces 1 menos 1 al cuadrado, 0. Y este otro Gini es 1 menos 1 partido en 7 al cuadrado, menos 7 partido, perdón, 1 partido en 8 al cuadrado, menos 7 partido en 8 al cuadrado. Y bueno, eso se ponderan este sería como por 4 partido en 20, 8 partido en 20 y 8 partido en 20. Y ese sería el ejercicio. Esa sería la pregunta. Eh, es una pregunta buena para soltar la mano, sobre todo con Gini. La P2 es básicamente lo mismo con la entropía, así que me lo voy a saltar por el tiempo. Pero está la pauta con todas las fórmulas, ahí pueden revisarlo. Em, la misma lógica, las mismas ponderaciones, son las mismas probabilidades, las fórmulas solamente distinto, el logaritmo, pero lo mismo. La misma lógica, solamente en evaluar la función sería un poco distinta. Entonces pasemos a Naive Bayes. Vamos a este problema de la P1, que tiene que ver con las probabilidades condicionales, que ya habíamos hablado un poco en el resumen, pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Así que démosle, ojalá ya lo hayan visto hace poco las probabilidades. Entonces, en este problema tenemos que un 15% de los estudiantes no graduados fuman. O sea, si agarramos un estudiante no graduado, hay 15% de probabilidades es que este no fume. Estudiante no graduado es un estudiante que todavía no tiene un título. Podríamos verlo como, no sé, en nuestra facultad sería como los que no se han licenciado, quizás, no sé, o cualquier título. Em, y el 23 de los graduados fuma. Entonces, si agarramos un graduado, el 23% o tiene un 23% de probabilidades de fumar. Además, se sabe que un quinto de los estudiantes están graduados. Entonces, ahora sabemos que la probabilidad de que un estudiante esté graduado es un quinto, o sea, 0,2, y la probabilidad de que un estudiante no esté graduado es 0,8. Ya tenemos por lo menos tres probabilidades calculadas. Em, es bueno en estos casos ir anotándolas.
para que uno no se lo olvide y poner ciertas siglas, crear algunas siglas. Acá está no graduado, FUMA, eh, y hay una sigla para si duerme en dependencia de la universidad, que todavía no lo he dicho. Se tiene que un 30% de los estudiantes graduados viven en dependencia de la universidad, mientras que solo un 10% de los estudiantes no graduados viven en dependencia de la universidad. Esto lo puse con la letra D, pero es básicamente, son como los estudiantes, no pasa mucho en Chile, pero en Estados Unidos o en otros países que viven en la ciudad misma, o en dormitorio, como se les dice. Entonces, si agarro un estudiante graduado, el 30%, o tengo un 30% de probabilidades de que duerma en dependencia de la universidad, y si agarro un estudiante no graduado, tengo un 10% de probabilidades de dependencia que viva en la universidad. Eh, Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que fuma esté graduado? Entonces, acá como que nos dan vuelta una pregunta que ya sabíamos, porque ya sabíamos que si está graduado tiene cierta probabilidad de fumar, pero nos la dan vuelta y nos dicen si es que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que esté graduado? Y nosotros ya sabemos cómo ocupar eso si es que tenemos la eh, probabilidad condicional inversa, no sé si se puede decir así, pero que es justo lo contrario para obtener un resultado. Entonces, tenemos que la probabilidad de que fume, de que un estudiante, si ya sabemos que no está graduado, ¿cuánto es de que fume? Era un 15%. Y si está graduado, era un 23%, lo que ya habíamos hablado. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante esté grabado? Eh, perdón, graduado, era un 20% y no graduado un 80%. Son las que ya habíamos estado conversando. Y se desea obtener eh, probabilidad de que esté graduado dado de que fuma. Y tengo que modificar la pauta porque eso no va. Necesitamos, vamos a calcularlo y ni siquiera da eso. No sé por qué se me corrió. Lo voy a borrar después. Entonces lo que hacemos es ocupar valles. eh, y ocupando valles, bueno, simplemente reemplazamos. Reemplazamos por lo que ya sabíamos. Eh, acá, ¿cuál es la probabilidad de que fume? Bueno, tenemos que sumar los dos casos, porque si era graduado tenía una probabilidad de que fumara, si no era graduado, o sea, perdón, si no era graduado tiene una probabilidad de que fume, si era graduado tiene otra probabilidad de que fume, se suman los casos, todas las posibilidades y después reemplazamos y obtenemos la probabilidad de que sea graduado dado que sabemos que fuma. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, supongamos que obtenemos o agarramos un estudiante al azar. ¿Es más probable que esté graduado o no? Eh, bueno, esta probabilidad, o sea, bueno, es bastante simple. De hecho, quizás se puede haber respondido antes que la que ya vimos, porque ya vimos cuáles son las probabilidades, que son estas. Entonces, sabemos que si escogemos un estudiante al azar, lo más probable eh, es que no esté graduado. Y voy a tener que modificar esto. Este signo más debería ser un signo menos, porque son, voy a darme al tiro. Porque son menos los graduados que los graduados y estamos hablando de probabilidades frecuentistas, por lo menos cuando hablamos de esto, aunque lo ocupemos para probabilidades bayesianas. Supongamos que escogemos un estudiante al azar y este fuma, entonces ahora no, em, nos cambian la pregunta con algo muy sutil, pero es que ya sabemos que este fuma. Entonces nos completamente al azar. Entonces, es más probable que esté graduado o no. Y la probabilidad de que si teníamos un estudiante que fuma, de que sea graduado, es esta. Ya lo teníamos. Entonces, lo más probable es que no esté graduado, porque es uno menos esto. Y acá también tengo el símbolo malo. Voy a tener que poner un menos. No sé si se entendió, así que lo voy a repetir.
Lo importante acá es ver que habíamos calculado la probabilidad de que fuera graduado dado que fumaba. Y acá siempre podemos aplicar esto del 1 menos la probabilidad. Esta probabilidad sería la probabilidad contraria. ¿Y qué es lo contrario? Es que dado que fuma, que no se ha graduado. Ya. Entonces, ya tenemos esa pregunta lista. Tengo que cambiar los símbolos, que está malo. Y de hecho, esta otra falla que es más texto. Hay texto de sobre. Hay un punto. Y vamos con la última sección de esta pregunta, que es, supongamos que tenemos un estudiante que vive en dependencia de la universidad. Todavía no habíamos hablado sobre lo de las dependencias de la universidad. Les dije que lo poníamos como una letra D, si es que estaba con dependencia de la universidad. Y que fuma. Tenemos harta información sobre de esta persona. ¿Es más probable que sea graduado o no? Ya. Y bueno, se asume independencia. Entonces, como tenemos independencia, no tenemos que preocuparnos entre fumar y vivir en dependencia de la universidad. Entonces, primero calculamos algunas probabilidades. La probabilidad de que un estudiante no graduado, ya sabemos que no graduado, viva en dependencia de la universidad es poco, 1%. La probabilidad de que un estudiante graduado viva en dependencia de la universidad era un 30%, es más. Ahora después podemos reemplazar cuál es la probabilidad de que un estudiante viva en las dependencias de la universidad. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con las dos posibilidades que tenemos. Tenemos que un estudiante sea graduado y no graduado. Entonces hacemos cuál es la probabilidad de que un no graduado viva en viva en dependencia de la universidad por la probabilidad de que un estudiante no viva en la dependencia de la universidad. Y después hacemos lo mismo pero con los graduados. Probabilidad de que un estudiante viva en dependencia de la universidad, dado que es graduado, y la probabilidad de que sea graduado. Esto nos da el espectro total y sería este valor de acá, 0,14. Ya. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que fume? Hacemos exactamente lo mismo, agarramos los no graduados y los graduados, ya que los no graduados y los no graduados conforman todos los estudiantes y decimos cuál es la probabilidad de que sea no graduado cuál es la probabilidad y de que fume y cuál es la probabilidad de que sea graduado y que fume. Y obtenemos la probabilidad. Em, y ya teniendo estas dos probabilidades, podemos jugar un poco más para obtener lo que realmente estamos buscando. Entonces, vamos a calcular lo contrario de lo que nos estaban pidiendo. Nos habían dicho que el estudiante fumaba y vivía en dormitorio, o sea, que vivía en dependencia de la universidad. Pero nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer como cuál es la probabilidad de que eso pase, de que una persona viva en dependencia de la universidad y fume. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a ocupar valles después. Em, Valles por lo general simplifica harto calcular probabilidades. Y de hecho eso mismo nos va a simplificar harto ocupar valles que no ocuparlo en este caso. Entonces, sigamos. ¿Cuál es la probabilidad eh, de que un estudiante graduado viva en dependencia de la universidad y fume? Es la probabilidad de que fume, perdón, lo tenía como en inglés acá, el S debería ser una F, esta S de smoke, pero debería ser una F, lo voy a cambiar después. Y acá me pasó lo mismo, lo voy a tener que modificar, pero véanlo como una F o véanlo como smoke. Y lo que pasaba es que se tiene que es la probabilidad de que sea graduado y que pasen ambas cosas. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo la independencia. La independencia era que la probabilidad de que ocurran ambos es la multiplicación de las probabilidades. Y lo hacemos para ambos casos. Entonces, esto que era una unión, que era D y F, se transforma en una multiplicación
que nos conviene porque ya sabíamos estos términos, creo. Sí, pues ya sabíamos de sobra cuál era la probabilidad de que fumara o que no estuviera o que durmiera en los dormitorios ya que cuando fuera graduado. Entonces calculamos las probabilidades y no hay ningún problema. Entonces, ahora que tenemos las probabilidades, calculamos el contrario de lo que nos estaban pidiendo, podemos calcular lo que nos están pidiendo gracias a Bayes. Entonces nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que un estudiante sea graduado, o bueno, realmente nos están pidiendo qué es más probable, no cuál es exactamente el número, de que sea graduado, dado que vive en las dependencias de la universidad y fuma. Entonces lo que hacemos es la que ya habíamos calculado, que era más fácil de calcular, por la probabilidad de que esté graduado, por la probabilidad eh, de que un estudiante viva en dormitorio y fume, que no sé si lo habíamos calculado. Ah, no, no la habíamos calculado, no era tan difícil tampoco calcularla, pero no necesitamos calcularla porque en ambas expresiones queda igual, así que la dejamos abajo para comparar los numeradores. Entonces acá hacemos que no se ha graduado, dado la probabilidad de que un estudiante no esté graduado, dado que tiene, vive en las dependencias de la universidad y fuma. Entonces calculamos la vuelta que habíamos hecho nosotros, que era más fácil de calcular, la probabilidad de que un estudiante no sea graduado, que ya la sabemos, y omitimos esta porque estamos comparando y no obteniendo resultados exactos. Ayuda mucho en bastantes situaciones esto, que nos pidan la comparación cuál es más probable y no el valor exacto, aunque creo que no hubiera sido difícil calcularlo tampoco, y obtenemos que es más probable que sea graduado. Entonces acá está bien, luego podemos asumir esta desigualdad, lo cual implica que es esperable que esta persona sea graduada. Bueno, por el tiempo voy a dejar la pregunta 2 que le voy a dejar la pauta igual, pero es similar, con menos historia. Hay que tener menos comprensión lectora, sino que ya están las probabilidades. Una gracia quizá es que hay hartas entradas que tienen distintas salidas. A ver, por ejemplo, estas son 3 entradas iguales eh, y tienen salidas distintas. Entonces, estos problemas, y muchas veces pasa en todo caso, por eso se quieren modelos que generalicen y que no se aprendan los datos de memoria. Em, pero se hace básicamente lo mismo que el problema que ya vimos, así que me lo voy a saltar y voy a ir al código. Voy a conectar el código y vamos a hablar muy rápido por el tiempo de cómo implementar estos clasificadores. Bueno, ya vieron árboles, tengo entendido, así que cómo implementar Naive Bayes. Es un código simple, pero que se entiende perfectamente cómo implementar. Igual, si has trabajado con Scikit-learn, básicamente lo mismo, porque Scikit-learn, todos los clasificadores funcionan muy, muy parecidos. Que bueno, de hecho es la gracia. Entonces vamos de Scikit-learn, vamos a ocupar NumPy, que ya lo vimos. Scikit-learn, vamos a ocupar una herramienta muy interesante que sirve para hacer datasets. De Naive Bayes vamos a ocupar el Gaussian Naive Bayes y el Bernoulli Naive Bayes, solamente para ver que hay distintas variaciones. Matplotlib, vamos a ocupar, bueno, de hecho no estoy seguro si es que sí, sí, sí lo ocupo. Y Train Test Split, que no sé si lo han visto ocupado, pero es una función de Scikit-learn también para, dado una base de datos, obtener, separar, como dice su nombre, en train y test. También en validación si uno quiere. Entonces ya tenemos todo esto y vamos a ocupar Make Classification para crear una base de datos totalmente aleatoria. De hecho, va a ser distinto el gráfico porque va a ser una nueva base de datos.
Uno puede elegir las clases que uno quiere, número de clases, ahí está. Uno elige las entradas y las salidas que serían las clases. Estas serían como las columnas de nuestro X. Esto sería las columnas de nuestro Y. O sea, mentira, las posibilidades de valores de nuestro Y, que serían, porque serían las clases. Entonces, uno podría hacerlo con más clases. Hay algunas cosas que tienen que calzar. A ver, veamos si funciona esto. Oh, no, me tiene un error. A ver. Ah, ya. A ver, y ahí. A ver, ya había puesto tres. A ver, cuatro. A ver si hay un problema o no. Y ahí tenemos cuatro clases. Y puedo poner hartas clases. Puedo poner que mi X tenga más dimensiones también. Eh, es bastante bueno y cada vez que lo corro me hace un gráfico distinto. Que es interesante también para cuando uno está probando algoritmos y ver en cuáles funciona mejor un modelo y en cuáles funciona mejor otro. Em, entonces, bueno, probemos modelos, por ejemplo, con estas cuatro clases. Lo que hacemos es ocupar la clase Bernoulli. NB es de Naive Bayes. em, y lo que hacemos es, bueno, crear un objeto de esta clase y después ocupamos fit para entrenarlo y score para evaluarlo. También podríamos ocupar predict para pasarle cualquier dato y también funcionaría. A ver, entrenemos el de Bernoulli. Lo entrenamos, no le fue tan bien. Las formas son media gaussianas, quizás funcione mejor con la gaussiana, funciona mejor con la gaussiana, obtiene mejor las clases. Em, Nosotros le pusimos que son dos columnas, cualquiera de estos los puedo probar. Puedo, a ver, una entrada, podría ser, voy a poner cualquier cosa, solamente para ver que me lo clasifica, me lo clasificó en la clase 3, le puse uno y uno, probablemente la clase 3 es la amarilla, ahí habría que ver, pero probablemente es la amarilla. Pongamos los números distintos para ver que no nos va a mostrar la 3. Si le doy el menos uno y el uno, probablemente me muestre otra. A ver, uno, menos uno, uno me muestra la uno, que probablemente está acá. Bueno, y ahí uno puede ir variando, pero la gracia es que uno puede crear distintos datasets y hacer experimentos. Funciona bastante bien. Em, bueno, pero no me voy a ir solamente probando esto, sino que hagamos una prueba con la última tabla que vimos acá, que en el auxiliar no nos da el tiempo para verlos todos, pero vamos a recrear esta tabla, que era con columna A, B y C, y tenía, bueno, dos clases a las que llamaba más y menos. Yo le voy a poner simplemente 1 y 0 para no complicar las cosas, pero es lo mismo, al final es una clase binaria. Entonces creamos estos datos. Bueno, aquí me había puesto a jugar para hacer un dataset, para verlo de forma más bonita, pero es básicamente el mismo dataset que se ve ahí, solamente que los más tienen un uno y los menos tienen cero, pero el mismo dataset. Y acá vamos a estrenarlo con este dataset, el modelo de Bernoulli, por ejemplo. Em, lo entrenamos y no hay score porque esta vez no dividí este entrenamiento y validación, son muy pocos datos, solamente quiero hacer el experimento de, no sé, pues si le paso puros ceros, solamente una clase de puros ceros me debería dar un 1, entonces hagámoslo.
para ver por lo menos qué aprendió. Y me da un 1. Si le doy 001, solamente también hay un 001, creo. Ah, no, acá hay otro 001. Y son distintos. Este es el problema de este dataset. 001, 001, son distintos. ¿Cuál me da? No lo sé. Me dio el 0, por ejemplo. Entonces ahí uno puede ver que eh, funciona, pero hay que, hay que tener cuidado con los datasets porque uno no siempre va a tener un resultado perfecto. Eso quizás es lo que va a este dataset para mostrarte que hay columnas que pueden ayudar mucho y todo lo que uno quiera, pero hay veces donde uno no puede hacer mucho y las mismas entradas no te dan los mismos resultados. Y ahí por eso uno quiere generalizar también. ¿Qué otro experimento podemos hacer? Había uno que se repetía mucho. Se repite mucho el 001. El 001 está para hartos y tiene dos de cada ejemplo, así que también debería ser medio al azar lo que pone el modelo. Sí, es difícil que este modelo aprenda algo con ejemplos así. Hay algunos más fáciles que tiene solamente un ejemplo y no tiene que aprender. Entonces, por ejemplo, el 011, los dos son cero, entonces me tiene que dar cero. O sea, o si no sería un mal modelo, ¿no? Cero, ahí está, perfecto. Em, bueno, eso, realmente en código no había tanto que mostrar, era un código más de juguete para ver cómo funcionaba esto de Bernoulli. ¿Qué más podría ser? Bueno, solamente mostrar cómo ahí lo creé y esa es la estructura. O sea, bueno, si es que yo voy acá y creo de nuevo otro dataset para que veamos cuál es la estructura para... eh, es una raíz. Le puedo haber puesto shape. Y me dice que es 300 por 2. ¿Por qué? Porque yo puse que fueran dos columnas. Y si hago lo mismo con el i es 300 por 1, debería ser. Eso es 300. Y me pueden decir por qué, porque si son cuatro clases, bueno, las clases aparecen como números. De hecho, los podemos ver. Esas eran las clases. Y ese es el dataset que me creó esta función de scikit-learn, que es bastante bueno para experimentar y ver si los clasificadores funcionan bien, o para comparar clasificadores. Em, bueno, eso. Era una prueba rápida de cómo ocupar los clasificadores en scikit-learn. Se pueden meter a scikit-learn. De hecho, acá tengo un link que dejé. Em, eh, nada que ver. Eh, Está Naive Bayes y explica las variaciones que hay, el clasificador y, bueno, cómo ocuparlo. Bueno, la típica base de datos de Iris, o bueno, hay hartas que son conocidas y están hechas para comparar modelos. Hay, están las variaciones de Naive Bayes que uno puede probar, pero bueno, en Scikit-learn uno puede encontrar em, también muchos otros clasificadores, hay todos, están los árboles, no sé si lo vieron en el auxiliar pasado, y la gracia es que uno puede hacer después una especie de pipeline em, donde uno da un dataset y compara muchos clasificadores juntos a ver cuál es el mejor para cada problema. Y como todos funcionan muy parecidos, o sea, con todo uno lo ocupa, hace fit, train, y después puede sacar un score o puede hacer el predict. Como todos funcionan así de parecido, no hay problema con hacer muchos experimentos. Eh, bueno, eso. Yo voy a subir la clase ahora después de que termine el Zoom. Voy a corregir
el documento que tenía algunos errores que se los mostré, pero eran solamente de nombre de variables. Y, y eso, cualquier duda la pueden preguntar por el foro. Traten de ver la pauta de los otros dos problemas, que también son bastante buenas para aprender, ya que recordar que de árboles vimos la P1 y en Vallas vimos la P1 también que tenían, pero ambos tienen una P2 que es muy similar, pero que cambia en algunos aspectos. Entonces, verla estaría bueno. Así que para que lo vean para el estudio. Además que al parecer es importante para el control 2. Bueno, eso. Chao, buen fin de semana.